Vamos a describir ahora una clase muy particular, un tipo muy particular de movimiento plano que es la rodadura. En este caso, fíjense en el videíto de la bici, que si yo tengo, por ejemplo, en mente el punto blanco de la rueda de la bici, el que tiene cinta, o por cualquier otro punto, digamos, pero para seguir un punto, en el momento en que está en contacto con el piso, como el piso estoy suponiendo que está a velocidad cero, entonces ese punto también lo va a estar. Eso establece lo que vamos a llamar la condición de rodadura. Fíjense, acá hice una captura del video y voy a pintar con rojo en la cintita blanca. En ese momento, en ese preciso instante, ese punto de la rueda está en contacto sin deslizar. Es importante que en la mayoría de los ejercicios, cuando se refieran a la condición de rodadura, va a decir que rueda sin deslizar, porque ¿qué quiere decir esto? Que ese punto de la rueda está en contacto con el piso y no hay deslizamiento relativo entre los dos. Y si el piso está a velocidad cero, entonces ese punto también va a estar a velocidad cero. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Que la rueda está rotando alrededor de ese punto. Entonces, ese punto inmediatamente se convierte en lo que se llama el eje instantáneo de rotación. ¿Por qué se llama instantáneo? Bueno, porque cuando yo siga pedaleando, un instante después, el eje instantáneo de rotación va a ser el siguiente punto que esté en contacto con el piso. El punto rojo ya no va a ser más el eje instantáneo de rotación y siempre va a ser el que esté en contacto con el piso. Entonces, si recordamos la ecuación que caracterizaba el movimiento de un cuerpo rígido, recuerden que nos decía que BI era igual a BJ más omega por RI menos RJ. Esta ecuación puede ser tan sencilla o tan complicada como uno la haga, digamos, dependiendo de quiénes sean I y J cuando uno calcula los, las posiciones, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso va a convenir que el punto J sea el eje instantáneo de rotación. ¿Por qué? Porque ese punto tiene velocidad cero. Entonces ya vemos que de por sí me saco un término de encima. Además, si yo estoy teniendo en cuenta que el punto I es el centro de masa, entonces RI menos RJ va a ser el vector que nace en el eje instantáneo de rotación y llega hasta el centro de masa, que es este naranja que estoy dibujando acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? Que en principio podría ser bastante complicada porque tiene muchos términos, muchas restas. Si uno usa como J el eje instantáneo de rotación y como I el centro de masa, por ejemplo, suponiendo que la distribución de masas en la rueda sea homogénea, entonces la velocidad del centro de masa va a estar dada por omega por R. Y vean cómo esta ecuación se nos simplificó enormemente. Esto es lo que establece la condición de rodadura. Siempre que nos digan que un rígido rueda sin deslizar, se va a cumplir la condición de rodadura. La condición de rodadura, que no es otra cosa que nos permite decir que la velocidad del centro de masa es omega por R. Si usamos como uno de los puntos para describir el movimiento el centro de masa y otro el eje instantáneo de rotación. Entonces, cuando tengamos un movimiento plano y haya rodadura, como en este caso, lo que vamos a poder asegurar es que la velocidad de traslación va a ser perpendicular a omega, la velocidad angular del rígido. Y entonces vamos a poder asegurar que va a existir un eje instantáneo de rotación. Entonces ahora vamos a ver cómo caracterizar esos
movimientos donde se asegura que existe rodadura. Vamos a poner entonces un ejemplo en el caso que el movimiento del centro de masa sea en la dirección del eje X en un cilindro homogéneo, por ejemplo, de masa M. Lo que importa de que sea homogéneo es porque así el centro de masa va a estar en el centro geométrico del cilindro. Y supongamos entonces que el cilindro está rodando sin deslizar, con lo cual va a haber un eje instantáneo de rotación. Entonces, bien, ahora lo que vamos a decir es, como el movimiento es en el plano XY, entonces seguro omega va a estar en la dirección de Z. Lo que no sabemos es si omega va a ser positivo o negativo. O sea, necesitamos establecer el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si va a estar saliendo del pizarrón o bueno, o de la pantalla de la computadora o entrando, saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla, o a la hoja o al pizarrón, ya me mareo con estas cosas. Entonces, definimos el eje instantáneo de rotación como el punto del cilindro que está en contacto con el piso. Insisto con esto que es instante a instante. En el instante siguiente, el eje instantáneo de rotación va a ser otro punto del cilindro, porque siempre va a ser el punto que está en contacto con el piso, que es el que tiene velocidad cero. Entonces, acá vuelvo a escribir la ecuación que caracteriza a un cuerpo rígido y que nos conviene usar acá. Nos conviene usar que el punto J es el eje instantáneo de rotación y que el punto I es el centro de masa. Entonces, haciendo estas identificaciones con el centro de masa y el eje instantáneo de rotación, podemos decir quiénes son BI, BJ, RI y RJ. Ahora fíjense, RI es el R del centro de masa y RJ es cero, porque estoy mirando desde el eje instantáneo de rotación. Entonces RI menos RJ va a ser el radio del cilindro ubicado en una dirección paralela a la del eje Y, o sea, en la dirección del versor J. Así puedo escribir entonces la ecuación que caracteriza al rígido como omega por R. Y ahora, en lugar de RI menos RJ, voy a poner RR del centro de masa menos LR del eje instantáneo de rotación. Y así la ecuación me quedaría que la velocidad del centro de masa va a ser omega por R. Entonces, bien, podemos escribir la velocidad del centro de masa, que sabemos que según el dibujo va en la dirección del versor Y, como omega, que está en la dirección del versor K, por R, que está en la dirección del versor J. Fíjense que podemos hacer el producto vectorial usando la regla de la mano derecha o la regla del tirabuzón o alguna de las que vimos en la semana que nos vimos o que puedan buscar algún libro de álgebra. Pero entonces, haciendo esto, uno podría observar que si omega es positivo, omega positivo, recuerden que habíamos dicho, cuando es en sentido antihorario, o sea, el sentido de giro es antihorario. Entonces, si omega es positivo, el centro de masa se va a mover en sentido negativo del eje X. Una forma de verlo es, si ustedes con los 4 dedos, toda la mano menos el dedo gordo, digamos, menos el pulgar, lo giran en sentido horario, el dedo gordo va a salir del pizarrón o va a salir de la hoja. ¿Sí? Pero entonces eso quiere decir que estoy avanzando hacia la izquierda. Quiere decir que si gira en sentido antihorario, o sea, con omega positivo, entonces la velocidad del centro de masa
va a estar en la dirección de menos inversor, o sea, va a apuntar hacia la izquierda. Y si omega es negativo, o sea, si gira en sentido horario, de vuelta podemos hacer esa regla de la mano derecha, ponemos toda la mano menos el pulgar girando en sentido horario, y entonces vamos a ver que el pulgar apunta hacia dentro de la hoja o de la pared o del pizarrón. Entonces, con esto podemos decir que si el cilindro gira en sentido horario, entonces el centro de masa se va a mover hacia la derecha. Y para terminar, vamos entonces a estudiar el campo de velocidades de ese mismo rígido que estuvimos viendo antes, y la condición de rodadura desde dos puntos que nos van a ser muy útiles para resolver todos los ejercicios de rígido, que son el centro de masa y el eje instantáneo de rotación. Entonces supongamos que lo que queremos ver es el movimiento de la rueda de la bici que usamos en el ejemplo. Entonces yo podría mirar desde el centro de masa. Lo primero que veo es si la bici la estuviera moviendo sin que la rueda rodara. El centro de masa igual se movería, si yo moviera solo el cuadro, se movería con una velocidad del centro de masa. O sea, si yo agarrara la bici y la trasladara rígidamente de un punto a otro, por ejemplo. Entonces todos los puntos de la rueda se moverían con la velocidad del centro de masa. Ahora bien, además la rueda está haciendo una rotación pura alrededor de ese punto. Con lo cual, si ustedes se fijan, en el punto de más arriba de la rueda tendría dos veces el centro de masa, en el punto medio tenía el centro de masa y en el punto de abajo la velocidad sería cero. Ahora, ¿qué pasa si lo miro desde el eje instantáneo de rotación? Como vale la condición de rodadura, la velocidad del centro de masa la puedo escribir como omega por r. Entonces la velocidad del punto A sería omega por 2r, con lo cual es dos veces la velocidad del centro de masa. Y así lo que vemos es que las dos interpretaciones obviamente coinciden.